Un buen día. El día de hoy les vengo a presentar los procedimientos de auditoría para obtener evidencia. El grupo está conformado por Jennifer Contreras Morales, Ana Cristina Agudelo, Solange Parra León, Erika Juliana Álvarez y quien les habla, Jessica Andrea Vargas. Somos del curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar de la NIA 500, que es la norma internacional de auditoría. En esta nos explica los procedimientos que constituyen la evidencia de auditoría, donde brinda información de los estados financieros, donde presenta la responsabilidad del auditor, es quien diseña los procedimientos de la auditoría para obtener la suficiente evidencia. Esta NIA tiene unos objetivos. El objetivo del auditor, quien es precisamente el que se encarga de diseñar y aplicar estos procedimientos de auditoría que son necesarios para que van a permitir obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar las conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. Por medio de esta va a obtener la evidencia, que es la misma información o documentación que va a necesitar el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de la auditoría incluye información contenida como en los registros contables que se obtienen de los estados financieros y de otra información complementaria. Continúa la compañera Jennifer Contreras. Ahora miraremos las características de la evidencia. Sirve de sustento de la opinión y el informe del auditor. Contiene tanto la información que sustente como la que contradiga las afirmaciones de los estados financieros. Tiene naturaleza acumulativa. Se obtiene tanto de la ejecución de los procedimientos de auditoría como de otras fuentes. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considere que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión o que el riesgo de error existe, o por lo contrario que no existe y que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales y son razonables. La evidencia de auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y contundente. Por otra parte, la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables, como por ejemplo mediante análisis y revisión, la reejecución de procedimientos llevados a cabo en el proceso de información financiera, así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante la aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros. De igual manera, la información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor puede utilizar como evidencia de auditoría para incluir confirmaciones de terceros, informes de analistas y datos comparables sobre los competidores. A continuación sigue mi compañera. El siguiente procedimiento de auditoría consiste, tal como las NIA 315 y 330 requieren y explican en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que basar la opinión del auditor se obtiene mediante la aplicación de el primer procedimiento de valoración del riesgo, segundo, procedimientos de auditoría posteriores que comprenden de dos pruebas, de controles que cuando se requieren las NIA o cuando el auditor haya decidido realizarlas. El segundo procedimiento es procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Asimismo, detalla los procedimientos de auditoría, que son las técnicas, los procedimientos y los métodos que utilizan los auditores para obtener pruebas de auditoría fiables, que les permitan conformar un juicio sólido sobre la situación financiera de la organización o empresa. Asimismo, tenemos la
inspección o consulta. La inspección implica el examen minucioso de registros o de documentos, ya sean internos o externos. El papel, el soporte electrónico o en otro medio, un examen físico de un activo tangible o intangible. Revisar los controles, los bonos, los pagarés de la entidad o de la empresa. De igual manera, implica que los auditores recojan pruebas verbales a través de una investigación formal o informal de las personas de la organización o empresa que la conformen. Asimismo, tenemos la observación de la NIT 501, evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinar la determinada área. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados a otras personas. Por ejemplo, la observación por el auditor del recuento de existencia realizado por las personas de la entidad o de la observación de la ejecución de las actividades de control. Asimismo, la observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, para esta limitada al momento que tiene lugar a observar, por el hecho de que observar el acto puede afectar al modo en que se realiza el proceso o el procedimiento. Asimismo, los auditores suelen tratar de confirmar que la organización está aplicando los procedimientos a medias empresariales existentes y ayudan a los auditores a tener una idea cómo funcionan los procedimientos internos de la empresa o entidad. Auditar. El siguiente procedimiento es confirmación externa. Es la evidencia de auditoría obtenida por el auditor y da respuesta directa escrita de un tercero, dirigida pues al auditor, ya sea en un papel o en un soporte electrónico, un informe, un estado de cuentas u otro documento que haga referencia a las aplicaciones de las transacciones de una organización. El siguiente procedimiento es el recálculo, que es la exactitud de los cálculos matemáticos que vienen evidenciadas en los documentos o los registros. Se puede realizar manualmente o pues sistemáticamente por medio del computador, no hay ningún problema. El siguiente es la prueba de recorrido o reejecución, que implica al auditor ejecutar nuevamente el procedimiento de control, el proceso o control realizado por parte de la entidad, el control interno de la entidad. Esos son los tres siguientes procedimientos. Ahora le doy el turno a la compañera Cristina, que va a explicar los siguientes procedimientos. Ok, continuamos entonces con el procedimiento analítico. Este consiste en que el auditor deberá evidenciar, pues según su experiencia, su conocimiento técnico, académico, la relación que existe entre los datos financieros y los no financieros de la empresa que obviamente está auditando, realizando como una variación de una investigación de la variación de los indicadores, de información relevante que le permita a pues evaluar si la información difiere o no los valores esperados de la auditoría. Continuamos con la indagación. ¿La indagación en qué consiste? Consiste en la búsqueda de esa información financiera y no financiera a través, obviamente, de personas bien informadas tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Estos pueden ser, por ejemplo, órganos de supervisión, bancos, usuarios o proveedores. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo pues, de toda la auditoría y adicionalmente a los otros procedimientos de esta misma auditoría. Esta se convierte en una herramienta buenísima para obtener tanto información verbal como escrita sobre las condiciones reales de la empresa. En algunos casos, puede que según las respuestas a estas indagaciones sea como la base para que el auditor modifique o aplique diferentes métodos o procedimientos en dicha auditoría. Con todo lo que explicaron nuestras compañeras y lo que acabo de explicar, llegamos a la conclusión de que la auditoría financiera se convierte en esa herramienta de predicción de posibles errores, fraudes, inexactitudes en todas y cada una de las transacciones
que comprenden los estados financieros. Estas nos reflejan razonablemente los rubros que se pueden reconocer, medir y presentar. De igual manera nos sirve pues como elemento de garantía para los terceros. De allí la importancia de que esta evidencia sea congruente, veraz, oportuna, que satisfaga tanto las necesidades como del auditor como de la empresa, pues para poder llegar a juicios y conclusiones con verdadero valor agregado. Para ello nos debemos valer de cada uno de los procedimientos que anteriormente explicamos para poder hallar esta evidencia. Es necesario que conozcamos también las normas, sus detalles y características para poder realizar un adecuado procedimiento y exitoso. Espero este tema les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Aquí están las referencias bibliográficas en las que nos basamos para hacer este trabajo. Y muchísimas gracias por su atención prestada.